Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya entramos por el capítulo 8 y este lleva como título Un campeón de la verdad. Y dice, un nuevo emperador, Carlos V, había ascendido al trono de Alemania y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle sus plácemes y a inducirlo a emplear su poder contra la reforma. Por otra parte, el elector de Sajonia, con quien Carlos tenía una gran deuda por su exaltación al trono, le rogó que no tomase medida alguna contra Lutero sin antes haberle oído. De este modo, el emperador se hallaba en una posición de gran perplejidad y desconcierto. Los papistas no se satisfarían con nada menos que un edicto imperial que sentenciase a muerte a Lutero. La atención de todas las partes se fijó en la Asamblea de los Estados Alemanes convocada en Worms a poco de la ascensión de Carlos al imperio. Este concilio nacional tenía que considerar varias cuestiones y asuntos políticos importantes. Carlos ya había encargado de antemano al elector que trajese a Lutero ante la Dieta, asegurándole protección y prometiendo disponer una discusión libre con gente competente para debatir las cuestiones en disputa. La noticia de que Lutero comparecería ante la Dieta circuló en Worms y despertó una agitación general. Alejandro, a quien como legado del Papa se le había confiado el asunto de una manera especial, se alarmó y enfureció. Prevía que el resultado sería desastroso para la causa del papado. Por tanto, del modo más perentorio, le objetó a Carlos la aparición de Lutero en Worms. Hizo ceder al emperador, quien escribió al elector diciéndole que si Lutero no quería retractarse, debía quedarse en Wittenberg. Con todo el poder de la instrucción y la elocuencia, Alejandro se propuso destronar la verdad. Arrojó contra Lutero cargo sobre cargo, acusándolo de ser enemigo de la Iglesia y el Estado. De vivos y muertos, de clérigos y laicos, de concilios y cristianos en particular, dijo, hay en los errores de Lutero suficientes motivos como para quemar a 100.000 herejes. Con estas armas han sido atacados en todo tiempo los abogados de la verdad. Hoy día se esgrimen los mismos argumentos contra todos los que se atreven en oposición a los errores establecidos a presentar las sencillas y directas enseñanzas de la palabra de Dios. La reforma no terminó, como muchos lo creen, al morir Lutero. Tiene que continuar hasta el fin de la historia de este mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer: reflejar a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que debía ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, nueva luz ha estado brillando ininterrumpidamente sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido reveladas constantemente. En tanto que la mayoría de los miembros de la Dieta no hubieran vacilado en entregar a Lutero a la venganza de Roma, muchos veían y deploraban la corrupción prevaleciente en la Iglesia y deseaban que suprimieran los abusos que sufría el pueblo alemán como consecuencia de la corrupción y la inmoralidad del clero. Pero entonces el Señor movió a un miembro de la Dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. Con noble firmeza, el duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes
y expuso con aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado y sus fatales consecuencias. En conclusión, añadió: He aquí algunos de los abusos que claman contra Roma. Han puesto a un lado toda vergüenza y su único objetivo es dinero, dinero, dinero. De modo que los predicadores que debieran enseñar la verdad no predican sino mentiras, y no solo son tolerados, sino también recompensados, porque cuanto más grandes son sus mentiras, tanto más ganan. El libertinaje va de la mano con la avaricia. Ay, tal es el escándalo que causa el clero, que precipita tantas pobres almas a una condenación eterna. Se debe efectuar una reforma general. Lutero mismo no hubiera podido presentar una denuncia tan perfecta y concluyente de los abusos papales, y que el orador fuese un declarado enemigo del reformador daba mayor peso a sus palabras. La Dieta nombró una comisión encargada de preparar un listado de todas las opresiones papales que agobiaban al pueblo alemán. Esa lista, que contenía 101 especificaciones, fue presentada al emperador, acompañada de una solicitud en que se le pedía que tomase medidas inmediatas para corregir esos abusos. Luego el concilio demandó que compareciese ante ellos el reformador. A pesar de las repeticiones, protestas y amenazas de Alejandro, el emperador consiguió al fin y Lutero fue el emperador consintió al fin y Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Con la notificación se expidió también un salvoconducto que garantizaba al reformador su regreso a un lugar seguro. Los amigos de Lutero estaban espantados y desesperados, sabedores del prejuicio y de la enemistad contra él, temían que ni aun el salvoconducto fuese respetado y le aconsejaban que no hiciera peligrar su vida. Pero él replicó: Rueguen no por mí, sino por la palabra de Dios. Cristo me dará su espíritu para vencer a esos ministros del error. En Word se agitaban para obligarme a que me retracte, y he aquí cuál será mi retractación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo, ahora digo que es el adversario de nuestro Señor y el apóstol del diablo. Las noticias de que se aproximaba Worms crearon una gran conmoción. Sus amigos temblaron por su seguridad. Sus enemigos temieron por el éxito de su causa. Cuando llegó a Worms, una enorme muchedumbre se agolpó a las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. Los papistas no creían que Lutero realmente se atrevería a aparecer en Worms, y su arribo los llenó de consternación. Al día siguiente de su llegada, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. En el momento que entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: Frailecito, frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, avanza en el nombre de Dios y nada temas. Dios no te abandonará. Al fin Lutero estaba ante el concilio. El emperador ocupaba el trono. Estaba rodeado por los más ilustres personajes del imperio. El Papa le había impuesto silencio perpetuo. Ahora él iba a hablar ante miles Ahora él iba a hablar ante de miles de atentos oyentes reunidos de las regiones más remotas de la cristiandad. Así,
por medio de Lutero se había efectuado una revolución inmensa. Roma ya descendía de su trono y era la palabra de un fraile la que le provocaba esa humillación. Lutero fue conducido hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Entonces un oficial imperial se puso en pie y, al señalar una colección de los escritos de Lutero, exigió que el reformador contestase dos preguntas: si reconocía esas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractar el contenido de ellas. Lutero dijo que sí lo reconocía como suyos y dijo, tocante a la segunda pregunta, y al ver que concierne a la fe y a la salvación de las almas en la que se halla involucrada la palabra de Dios, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y la tierra, obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión. Podría afirmar menos de lo que demanda la circunstancia, o más de lo que exige la verdad, y así pecar contra este acerto de Cristo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por esta razón suplico a su Majestad Imperial, con toda humildad, me conceda tiempo para que yo pueda responder sin ofender la palabra de Dios. Lutero obró sabiamente al hacer ese pedido. Su proceder convenció a la asamblea de que él no actuaba movido por la pasión o el impulso. Al día siguiente debía comparecer para dar su respuesta final. Por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que hacían causa común contra la verdad, su corazón desfalleció, su fe vaciló, se sintió presa del temor y temblor, y lo abrumó el horror. Los peligros se multiplicaban ante él, y parecía que sus enemigos se acercaban al triunfo y que las potestades de las tinieblas prevalecerían. Deseaba con ansia estar seguro del que el Señor de los ejércitos estaría con él. Con espíritu angustiado se postró rostro en tierra y derramó los gritos de un corazón desconsolado y quebrantado que solo Dios podía comprender plenamente. Suplicó: Dios todopoderoso y eterno, cuán terrible es el mundo. Mira, abre la boca para tragarme, y cuán poca confianza tengo en ti. Si es que debo poner mi confianza solo en la fortaleza de este mundo, estoy perdido. Ha llegado mi última hora y ha sido pronunciada mi condena. Oh Dios, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo tú solo, porque esta no es mi obra, sino la tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada por qué combatir contra estos grandes del mundo, pero la causa es tuya y ella es una causa justa y eterna. Oh Señor, ayúdame, Dios fiel e inmutable. No confío en ningún hombre. Todo lo que es humano es incierto. Todo lo que procede del hombre fracasa. Tú me elegiste para esta obra. Permanece a mi lado. Por consideración a tu bien amado Jesucristo, quien es mi defensa, mi escudo y mi poderosa fortaleza. Una sapientísima providencia había permitido que Lutero apreciase debidamente el peligro que lo amenazaba. Sin embargo, no era el temor al sufrimiento personal, ni el pavor a la tortura o la muerte, lo que lo abrumaba con su terror. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. No suplicaba ante Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. Fue fortalecido con la seguridad de que no comparecería solo ante el concilio. La paz volvió a su alma y se regocijó de que se le permitiera exaltar la palabra de Dios ante los gobernantes de las naciones. Hasta aquí el primer resumen del capítulo 8. Vemos como una vez más otro reformador
es llevado ante el concilio, ante los gobernantes de este mundo. Vemos cómo la verdad realmente levanta oposición. Y Lutero ha sido muy sabio al decir que le dieran tiempo para poder explicarse y no ofender la verdad si respondía de manera impulsiva. En un próximo resumen, vamos a ver qué fue lo que respondió Lutero ante la dieta, ante los gobernantes del mundo. Vamos a ver cómo Dios estuvo con él. Así que no te pierdas el próximo resumen. Nos vemos. Dios te bendiga.